Un Hunton Tracker es un instrumento de prueba utilizado principalmente para el diagnóstico de fallas en placas electrónicas sin necesidad de energizarlas. Es muy útil para técnicos y personal de mantenimiento, especialmente en la reparación de equipos cuando no se dispone de esquemas completos o el sistema no puede encenderse de forma segura. El Hunton Tracker aplica una señal de prueba de corriente alterna de bajo voltaje a través de dos puntos del circuito y muestra la relación corriente-voltaje en una pantalla tipo osciloscopio en forma de traza gráfica. Este instrumento sirve para comparar componentes sospechosos con otros conocidos buenos, idealmente en otra placa funcional o en una parte del circuito simétrica. Como ventajas, no se requiere energizar el circuito. Es muy útil en diagnósticos rápidos y permite encontrar fallas difíciles como fugas, cortos o aperturas internas. En la pantalla se puede observar en el eje horizontal el voltaje y el eje vertical representa la corriente. El gráfico resultante muestra la firma electrónica del componente. Esta firma varía según el tipo de componente. Resistencias, capacitores, diodos, transistores, etc. tienen formas características. Cuando se prueba resistencia, la idea es lograr una cantidad igual de deflexión horizontal y vertical en la firma analógica. Este concepto también se aplica a las firmas capacitivas. La forma elíptica de una firma capacitiva ocurre debido a la reactancia del componente frente a la señal de corriente alterna del tracker. Esto se conoce como reactancia capacitiva, donde la naturaleza del capacitor de almacenar carga causa un desfase entre corriente y voltaje. Esto significa que la frecuencia del tracker se vuelve un factor importante al seleccionar el rango de medición. La firma capacitiva elíptica de la izquierda proporciona una mejor indicación del estado del componente que la firma de la derecha. La diferencia entre ambas es la configuración del rango. Se observan los valores de rango en la parte superior de la pantalla del tracker. El objetivo es ajustar los parámetros del tracker para obtener una firma útil. Con firmas capacitivas, cuanto mayor sea el valor del capacitor, menores deben ser los valores de resistencia y frecuencia del tracker. Al probar un capacitor de 220 microfaradios usando 20 ohms a 60 Hz, se obtiene una firma equilibrada. A medida que disminuye el valor del capacitor, los valores de resistencia y frecuencia aumentan para producir firmas descriptivas. Un capacitor de 100 picofaradios se mide con 100 kiloohms y 5 kHz. La firma descriptiva está muy desequilibrada. La degradación de capacitores es un problema común. En la pantalla, la firma en verde muestra un capacitor de 100 microfaradios en buen estado y en rojo uno degradado. Nota el cambio en el ancho y el ángulo de la firma. Este tipo de falla se conoce como fuga. Un método común para probar capacitores electrolíticos es configurar el tracker en un rango de 10 kiloohms o 20 kiloohms, sostener la sonda común sobre masa del PCB, usar la sonda de señal para probar la parte superior de cada capacitor electrolítico y observar firmas que muestren fugas capacitivas, lo que indica un capacitor en mal estado. Este método funciona porque la parte metálica superior del capacitor está conectada eléctricamente al electrolito interno. Es una forma rápida y confiable de detectar capacitores con fugas. Los componentes inductivos generan firmas similares a los capacitores, pero el ajuste del rango es algo distinto. A medida que el valor de inductancia disminuye, su resistencia también, y la frecuencia del tracker aumenta, debido al menor número de vueltas del alambre. A medida que aumenta el número de vueltas, la reactancia del componente aparece a frecuencias más bajas, por lo que también se usa una frecuencia menor. Por ejemplo, un inductor de 1500 microhenrios se prueba con 20 ohms y 1 kHz. El ancho de la elipse depende del valor del componente y el ángulo de la firma es resultado de la resistencia del alambre. Por otro lado, un inductor más pequeño, de 68 microhenrios, se prueba con 10 ohms y 5 kHz. La forma es similar, pero los rangos deben cambiarse debido al menor valor. Si comparamos un inductor bueno, el verde, frente a uno con espiras en cortocircuito internas, con el rojo,
Algunas vueltas están siendo derivadas mostrando menos resistencia y un cambio en el ancho. Se dice que el tracker verifica la salud del componente, lo cual significa que estás observando la naturaleza eléctrica o física. Si algo cambia físicamente en el componente, también cambiará su comportamiento eléctrico. Resistencias, capacitores e inductores son considerados dispositivos pasivos, ya que en teoría sus valores no cambian con el voltaje aplicado. Por ejemplo, una bobina del motor paso a paso se mide con un rango de 3 volt, 20 ohm y 1 kHz. Luego, el voltaje se reduce a 20 mV y la firma no cambia. Esto muestra que el ajuste de voltaje no es tan importante para obtener una firma analógica útil. En este apartado vamos a analizar un conector de 40 pines usando el Hunton Tracker. Lo que se usa es el conector del panel frontal del Tracker 3200S. Un extremo del cable tiene un conector IDC de 64 pines que va mediante un cable plano a un conector de 40 pines en el otro extremo que se conecta al conector de la placa. Se utiliza el software Workstation para configurar los parámetros del escaneo y realizar una prueba rápida del conector de 40 pines. La importancia del software radica en su capacidad para automatizar la selección de pines, definir el pin de referencia común, en este caso el pin 2 conectado a tierra, establecer rangos de medición y comparar las firmas eléctricas de forma eficiente, eliminando la necesidad de testeo manual con sondas. Ya listos, ejecutamos el escaneo. Se analiza primero una tarjeta en buenas condiciones. Al iniciar, se muestra una ventana de instrucciones que podría personalizarse para indicar cómo conectar el pin común. El tracker y el software ahora escanean los 40 pines en 3 rangos distintos. Cada rango se visualiza en la pantalla durante el proceso. Como se ve, esto es mucho más rápido que probar pin por pin manualmente. Como esta es la primera vez que se escanea esta tarjeta, el software marca todas las firmas como no ref, o sea, sin referencia. Se observa que dos pines, el 20 y el 32, aparecen como abiertos, en estado open. Esto es común, simplemente significa que estos pines no están conectados a nada en la tarjeta. Entonces establecemos esta tarjeta como referencia usando el botón Set Reference. Ahora, conectamos la tarjeta defectuosa, usando el mismo conector. Ingresamos su número de serie, el 211, y la marcamos como bad, como mala. Iniciamos el escaneo y como ya tenemos las firmas de referencia almacenadas, el sistema comparará las nuevas mediciones con aquellas. Esta tarjeta está conectada a un microcontrolador, así que se detectan muchas firmas de tipo semiconductor. Al finalizar, el resultado es fail, falló, como se esperaba. En el análisis de fallo, hacemos clic en el Troubleshoot para ver los detalles. En el pin 39, donde deberíamos ver una firma resistiva y una línea inclinada, aparece solo una línea vertical en los 3 rangos. Esto indica que ese pin está en cortocircuito tierra. Probablemente haya un puente de soldadura, si no, rastrearemos el camino de ese pin buscando una resistencia dañada o algún otro componente en corto.